Hola, muy buenos días. Nosotros somos el podcast Amapolas y en nuestro primer capítulo hablaremos de la vida y el legado de Simón Bolívar, quien fue un representante de la lucha de las libertades por los países sudamericanos y por eso pues tiene tanta importancia para toda Latinoamérica. Bueno, pues comenzando como que fue como la trayectoria de Simón Bolívar e inicialmente pues él comenzó en Venezuela, o sea, él nació en Venezuela y pues lo que se conoce actualmente como Venezuela, ¿no? Porque en ese entonces pues era lo que Todo unido. exacto, era todo unido, lo que se llamaba la Nueva Granada. Él comenzó, como les digo, siendo pues, ya militar y hizo parte del Consejo Supremo, algo así, que luchaba por la libertad de Venezuela contra los españoles. Se dio una pelea que se llama La Puerta. La Puerta es como un estado, como una localidad del estado Carabobo. O sea, sí, el nombre es muy chistoso. Sí, pues así, literal. Entonces, pues ahí Bolívar perdió y se vio pues en la necesidad de volver, no de volver, de ir a Colombia, con el rabo entre las patas. Qué loco porque ahí como que uno ve, o sea, como que él nació en Venezuela, pues es su patria, es por lo que pelea, pero uno como colombiano dice también que, o sea, que fue aquí, que fue aquí. Ajá, porque Uno Colombia dice- es su patria. que uno Y dice- hay muchas personas que por desinformación creen que él nació en Colombia y que es colombiana. Muchas personas. Sí, o sea, es que lo que dice es que él, mejor dicho, se paró re duro por lo que fue Colombia, pero no, él inicialmente comenzó en lo que fue Venezuela y él, en Venezuela es el top. De hecho, él en Carabobo fue que formalizó, por decirlo así, la independencia de Venezuela. Él dio una carta, llamada Carta a Venezuela, en la que incentivó a los venezolanos a seguir luchando independientemente de que no estuviera ahí, o sea, que ellos siguieran luchando y siguieran parados firmes para lograr esa independencia, para que los españoles ya no los oprimieran más y ya ellos pudieran decir, este territorio es de nosotros somos Venezuela. Qué fuerte que una sola persona pueda influenciar a toda una comunidad o a todo un batallón o a todo un país. Porque pues lo que decía mi compañera en ese momento, la necesidad de estar desprotegidos y oprimidos y unas palabras de fuerza pueden incentivar. Es como el idolatrar a alguien. Exacto. O sea, sí, como los youtubers de hoy en día, por así decirlo. Es que él era su figura a seguir. Ajá. Era quien les estaba jurando libertad. Ellos era necesitaban lo a que alguien que necesitaban. Claro, o sea, es que Un salvador. tú sigues a alguien o admiras a alguien por sus ideales, porque tú te sientes identificado con, digamos, con los ideales de esa persona. Entonces, pues, como dice Lorena, es muy, o sea, Guau. impactante, sí, como uno dice, uy, Dios mío, qué poderes tenía este hombre. Ajá. Bueno, luego pues como Bolívar se fue de Venezuela, pues luego él vino a Colombia y surgió la batalla de Boyacá. Ustedes sabían que la batalla de Boyacá se dio el 7 de agosto de 1819. Pues yo sé que esa fecha es festivo. Técnicamente acá en Colombia se sabe que las fechas importantes son importantes por los festivos. Sí. Claro. Pero muchas Y veces muchas- no tiene uno Ajá, conciencia. no tiene uno conocimiento de qué es lo que se celebra, por así decirlo. Pues o cuál es la relevancia. uno agradece que haya pasado lo que haya pasado porque es festivo y uno no tiene nada que hacer. Sí, Pero pues obvio. uno, es verdad lo que ustedes dicen, uno conciencia social del acontecimiento en cero. Sí, que, o sea, literal, uno descansando después de que en esa fecha de hace mucho tiempo hubo un derramamiento de sangre heavy. Pues sí, esta batalla de Boyacá pues se dio en el puente de Boyacá y fue la pelea entre los militares bolivarianos y los militares españoles. O sea, eso fue como el comienzo del fin del dominio español en la Nueva Granada. Y pues se tenía como la idea de que los militares españoles fueran a ganar, que pues eran muchos más, eran 3.000 y los de Bolívar eran 2.000. Y pues lo que uno dice es como, o sea, ese puente tan pequeño o ese lugar tan pequeño para tantas personas. Y vuelve a eso de que uno va y visita el puente y uno dice como, sí, como el espacio y que todo eso haya pasado ahí, lo de la Pero forja. es desinformación porque no fue en el puente de Boyacá, fue en el territorio Donde ahora se boyacense, encuentra ubicado. que fue la batalla de por sí, porque pues en el espacio tan pequeño no cabía tanta gente. Ajá. Y yo me imagino que sí cabían, pero era sin caballo. Sin caballo, porque o sea, ustedes miran un caballo pues ocupa cierto espacio. Sí, Igual. pues también ese río que hay ahí pues, se convirtió en una fosa para todos los cuerpos. Sí, qué Bueno, fuerte. sí, O sea, ya no era un río de agua, sino sangre. Eso iba a decir yo, Eso es fuerte porque, o sea, tú te pones a pensar y un campesino o los que reclutaba Simón Bolívar, pues, contra los españoles que tenían presupuesto. Y que estaban preparados. Exacto, que ya de pronto hasta tener un entrenamiento contra personas. Qué fuerte y qué triste. No, pero tú dices, digamos, los campesinos, o sea, los que lucharon a la Bolívar, tú dices, pues, qué forma de bolear machete, lo que sea, que hubieran encontrado para ganarles, o sea, tú dices, o sea, digamos, de pronto yo creo que es la necesidad la que los impulsó a decir, no, con esta la damos toda. Como el desespero. Sí. Que nos caracteriza a los latinoamericanos. Exacto. Bueno, ya después de eso también viene el Congreso ¿cómo es? De Angostura. Palabra Eso, compleja. sí, Angostura. Téngalo claro. Ese pues fue más como la formación de lo que hemos dicho varias veces y es esa necesidad de una estructura. O sea, no teníamos como una estructura, no había Pues, una representación del gobierno frente a otros países o otras
regiones. Entonces ahí ya se empezó a formar, se intentó unificar también los territorios, porque pues muchos de los territorios dispersos, me imagino yo que también los escondiditos, estaban todavía bajo el margen de los españoles. Decía, él quería unificar lo que era todo el continente americano, entonces él dijo, no, aquí la damos toda. Y pues ya de lo que decía Sarita, que es lo de la batalla, pues Simón Bolívar pues queda como presidente y su mano derecha, que uno dice el pana, el que esto, queda siendo San Francisco de Paula Santander. Ahí también se suma Antonio José de Sucre, que fue como también un líder militar fuerte, y él fue de hecho el que apoyó casi todos los ideales y todos los escritos y todas las constituciones que más adelante Bolívar empezó a estructurar. Y pues ya, digamos, Bolívar viendo que ya, digamos, pudo liberar lo que fue hoy en día como Colombia y lo que fue ya pues Venezuela, porque se dirige hasta los territorios donde no había podido, que habían sido Ecuador y Perú, que hasta este punto, un punto y aparte, ellos estaban a otro punto. Entonces, como él siendo presidente, uno dice, listo, del vicepresidente que es San Francisco de Paula Santander, pasa a ser presidente. ¿Y quién queda de vicepresidente? Estamos hablando de Antonio Nariño. Ah, sí. que tú dices, claro, si Bolívar quería unificar lo que era todo pues, América, el continente, pues tenía que viajar, y siendo presidente, ¿cómo lo iba a hacer? Pero y dentro de todo eso, Santander cuando aparece, o sea, como cuando dentro de la historia, o sea, él empezó a tener muchas batallas, empezó a constituir el Congreso para tener un orden social, pero ¿en qué momento Santander aparece? Pues en el momento en que el mismo pueblo hace sus revueltas, ¿no? Porque el pueblo no estaba de acuerdo con lo que él hacía. El pueblo no quería reformas, el pueblo no quería sus dictaduras liberales, querían seguir conservando lo que ya les había puesto Simón Bolívar. Pero ellos no eran primeramente amigos, o sea, y ahí que... Sí, pero es que luego hubo como un cambio de, Sus de ideales ideales. iban muy en contraparte. Es que pues claro, o sea, tú dices, claro, ¿de dónde apareció? Pues es que Santander es de Cúcuta, o sea, lo que se conoce hoy en Colombia como Cúcuta. Entonces tú miras de Venezuela a Cúcuta, pues digamos, de que se hubieran conocido más jóvenes, pues no fue. Digamos, ya se conocieron, fue toda esta revuelta que uno dice, empezaron ellos. Sale la Constitución bolivariana, ¿no? Sí, la Constitución bolivariana ya fue como, pues según entendí, fue como esa necesidad, volvemos a la necesidad del pueblo bolivariano de que no había una estructura, de que había una falta de protección, sí, de todo. Entonces, primeramente, pues Bolívar lo que hizo fue como convocar asambleas de diferentes como representantes de regiones de la Gran Colombia para solicitar como la redacción de esa constitución, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se había creado la de Río Negro, ¿no? Claro, y pues teniendo él con la de Río Negro, lo que se hizo fue algo tipo Roma, que era lo que era la Cámara de Representantes y el Senado. De hecho, el mismo Congreso que él generó antes, futuramente negó la constitución de Bolívar, o sea, fue como de Bolivia, perdón. Fue como que la rechazaron totalmente, pero como les dije, de hecho, Antonio José de Sucre fue el que también le ayudó a, ¿cómo es? De una forma oficializar esa constitución. Esa constitución, o sea, él como que lo apoyó totalmente. Debido a que pues ya esos consejos, por así decirlo, que él había creado, pues se la negaron. Y pues él dijo, no, pues venga, apoyamos a Chile. Es la verdadera pregunta, tú dices, ¿y por qué otra vez hacen otra constitución? Ajá, se hace una nueva constitución debido a que ya como que todo está invadido de poder, por así decirlo, había una gran concentración de poder. Entonces, él en esa constitución implementa varias cosas, entre ellas está la separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Y pues esto mismo para evitar la concentración de poderes, porque ya como que no había una normalización, por así decirlo, no había como unas reglas ni nada. O sea, fue como más para ponerle como un orden. Para que Bolívar hubiera sacado otra constitución, la presidencia de Santander, antes de que volvieran otra vez a ser elegidos, fue un poco, por decirlo así, pues conflictiva, ¿no? Digamos, todo lo que llegó a sacar Santander mientras Bolívar no estuvo debió haber sido conflictiva, ¿no? Sí, obvio, a los seguidores de él pues obviamente les parecía lo mejor, pero pues a los seguidores de Bolívar sí les parecía una total cosa absurda, por así decirlo. Uno dice, uy, qué toche este man. Bueno, después de eso, el señor Simón Bolívar, pues viendo que veníamos de monarquía, de opresión, él también propuso lo de establecerse como presidente y establecer un presidente como jefe de Estado, para que pues el pueblo pues así dejara como tanta revuelta, como tanta controversia, y supiera que había un orden, que había una persona que iba a organizar ese sistema, Dirigir todo. iba a dirigir todo. Pues como lo que es la democracia, ¿no? Digamos de que las personas estaban cansadas de que la monarquía fuera de familia real, de la descendencia del rey, de la princesa y que eso, y que tuvieran como el derecho a ellos elegir. Por sangre, y también que es muy chistoso, o sea, pues, o sea, él viene de una familia burguesa, que se considera criollo, pues porque, digamos, tiene sus raíces acá, pero él
O sea, dime si en esa época tú tenías la financiación de irte a estudiar a Europa, ¿sabes? O sea, primeramente eso, y que vuelvas con el pensamiento de allá a imponerlo en una realidad, de un contexto diferente, que es el que encuentra acá, pues también es como dividido, como tiene un pensamiento diferente por lo que cree, con lo que creció, por lo que estudió, pero también tiene sus raíces de parte de este lado, en donde también es como la liberación de nuestros campesinos y de nosotros y de nuestros pueblos, entonces es como... Es que pues, es lo que tú dices, la parte aristocrática, que eran todos los españoles que venían acá y eso, es lo que tú dices, se crió acá, pues digamos lo que en este territorio y el montón de dinero que tenían, ¿no? Pero que aún así, por el simple hecho de haber nacido acá, no de haber tenido padres de acá, sino haber nacido en este territorio, lo hacía un criollo. Ya hay otra Y influencia. que fue, Estaba el y que para él prestigio. eso fue como súper guau porque él literal toda su vida se dedicó a luchar por la patria y por la libertad y la justicia. Y lo que decía el profesor, como tú eres capaz de morir por tu patria, literalmente. Ajá. Él dijo, no, yo me hago matar a Él la aplicó. Pues fue como, no, solo yo voy a regir toda mi vida hasta que me muera. Sí, porque algo que fue muy controversial de la de la Constitución Constitución de Bolivia, pues algo muy controversial fue que en esa Constitución se declaró como presidente vitalicio, o sea que hasta que él muriera no iba a haber otro presidente. Yo digo que en ese punto, ya de haber, digamos, liberado lo que fue Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, yo creo que ya los humos se le iban subiendo, yo creo que ya tenía el tope de que libertador, que no sé qué, el ego lo tenía hasta por los cielos. Entonces, hay un punto donde uno dice, la fama es buena, pero hasta un punto. Sí, pues así como todas estas cosas, hizo pues muchas más, pero pues Sí. para que nos vamos a centrar en eso, ¿no? Pues yo siento que son como una de las cosas más importantes, por así decirlo. Y pues que así como hizo cosas buenas, también hizo cosas malas. Pero pues, Sí, como toda Como persona. una persona. sí, obvio. Natural. Bueno, y ya después de todos estos acontecimientos alocados del Señor, pues ella a lo último, después de darse cuenta que ya nadie quería seguir sus ideales, que ya todos decían como ya no Tomás, Como que ya, la falta de apoyo. ya, la falta de apoyo, pues él se retira del poder. Dicen que se murió a los 47 años por Muy joven. tuberculosis. Pero es que hay muchísimas teorías de la muerte de él, ¿no? No como que... Y más que tenía como tantos enemigos en ese punto, uno dice como, de una enfermedad va a morir. Claro. Pues hay que tener en cuenta también, pues que dicen que murió de tuberculosis. Sí, murió de tuberculosis. Pero pues hay que tener en cuenta que, pues, tiempo antes, seguidores de Santander intentaron matarlo cuando estaba con Manuelita Sáenz, que pues era su moza, por así decirlo. Palabras Era coloquiales. la otra. Era la otra. Y pues, o sea, digamos, eso es como algo que uno se pone a pensar de que, bueno, dicen que murió de una enfermedad, pero pues tiempo antes intentaron matar a los seguidores de Santander y pues como tantos enemigos que tenía, es como es muy poco creíble el que haya muerto por una enfermedad realmente, ¿no? También pudo sufrir en generalismo. Ajá, también es una teoría fuerte. Fuerte, pues dice que a él lo matan, no se Claro. murió. Y pues dices, la medicina no estaba tan desarrollada para ese entonces. Y ya el último pues fue una muerte dramática. Ese hombre murió con una desilusión terrible. Él no logró su proyecto de una América unida y se fue con eso. Y ya... Sí, pues teniendo en cuenta que él murió por su patria y que pues como sus ideales eran como tener el mundo perfecto, por así decirlo de alguna forma, como lograr que todos vivieran en armonía. Claro, es que mira, si tú tienes todo el continente americano, tú ganas en esta vida. O sea, se pudo haber creado un... Sí, pero más que algo Una de poder, potencia. más que algo de poder, yo siento que ya era como algo personal, como sus sueños, esos sueños Sí. que uno tiene de niño que quiere cumplir. Y ya eran muy ambiciosos. De qué hubiera pasado si se hubiera logrado esa unión, ¿no? Porque lo que dice mi compañero, o sea, hubiera sido una potencia muy grande en muchos sentidos, pero principalmente en recursos, porque los países latinoamericanos, si algo han dado es exportación de bienes, de Pues, recursos, ajá, de y esa división de productos. países lo que ha dado pues es como una guerra, por decirlo así de cierta forma, porque pues ahora nos ponemos a ver como que ya cada uno está en su mundo, por así decirlo, y ya solo les interesa como, bueno, tú qué me das, yo qué te doy, y ya. Que tú miras la separación de territorios. Y todo es bien propio, es como Esto es Mío, mío. mío y así. O sea, al final podemos decir que no se logró el cometido de Simón Bolívar en ningún momento. O sea, simplemente fue como su cuarto de hora, se murió y no más. O sea, digamos, tenía la buena intención, pero digamos su forma de obrar respecto a eso fue que ya el ego ya lo tenía muy elevado y no supo llevar como las situaciones que se estaban presentando, no supo, digamos, ya cómo manejar al pueblo cuando sacó la Constitución de Bolivia, que todos quedaron como... y que también Bueno, y pues ya para cerrar este podcast, pues sí nos encontramos a más de 190 años de su fallecimiento y pues Bolívar sigue inspirando a mucha gente. La verdad, Bolívar es una figura de liderazgo, por así decirlo, en muchas ciudades, pues no en muchos países, pero sí en muchas ciudades, y pues en América Latina más que todo, pues él se sigue recordando como un líder visionario, un símbolo de lucha y de libertad, y pues más que todo para la gente que lo idolatra como un líder de justicia, porque pues para esas personas él hizo como una justicia, por así decirlo. Pues también es considerado como el padre de la patria, y pues hay muchas hipótesis de que él dijo pues muchas últimas palabras, por así decirlo. Ya tenemos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. ¿Qué opinan ustedes de eso? pues lo que hemos dicho casi todo el podcast, y es que él
la ambición de él siempre fue Su patria. su patria y eso es un peso muy grande, todo lo que él hizo y hacia lo que lo hizo y el enfoque de él. Que es de tu reflexionas y tú dices, como él sí puede decir, yo me hago matar por mi patria, pero digamos actualmente casi no, o sea, casos así que uno diga, no. No, yo me voy para Estados Unidos. Digamos, un ejemplo pequeño que hace poco como que vi es que yo tengo como una amiga pues, que trabaja como en el Congreso y ayuda como, tiene muchos trabajos como políticos y ella es súper, yo soy de Mosquera, soy, mejor dicho, amo mi tierra, mi parque, o sea, es una apropiación re fuerte que tiene sobre Mosquera y yo realmente en una opinión personal yo no pienso lo mismo, pero es porque nunca he generado esa construcción en mí hacia donde vivo. De hecho, pues sí, de pronto uno porque ha vivido en algunas partes, pero nunca he sentido esa apropiación de ese espacio. Y muchas veces es porque uno no tiene como las raíces y desde pequeño, por así decirlo, uno ve que pues los otros países son mucho mejores que donde uno vive. Entonces uno sueña y aspira es a salir de este país y a vivir algo mejor, por así decirlo. Pero en verdad hay muchas personas que se sienten como que su país son lo mejor. Y pues también no hay que desmeritar Colombia porque pues también es lindo y tiene muchas cosas buenas, pero pues yo siento que a muchas personas desde pequeños como que nos dicen como no, pues es que afuera hay mejores cosas. Como Entonces, decía, siento que sí. como decía el profe, hubiéramos sido europeos. Pero tal vez también sea una invitación a apropiarnos, ¿no? Sí, A sentirnos orgullosos de donde estamos y donde Y vivimos. no solo en los partidos de Colombia, no, es que ustedes miran, solo en los partidos de Colombia, No, no, pero es que no yo puede tengo ser. la camisa, así, después uno dice, sí, muy chévere los otros países, pero uno lo ve desde fuera, así ven a los demás países Colombia, o pues lo que uno dice que uno mismo se encarga como de hacer más famoso unas cosas, porque Colombia se conoce, digamos, por Pablo Escobar. Son Pero cosas es que en verdad uno no dice, ven como lo las otras mejor. cosas que tienen, ajá. Colombia es un país rico en demasiadas cosas y no hay que ver solo lo Muy ajá. cultural, muy Pero alegre. entonces eso también lleva a otra reflexión, y es que, digamos, muchas veces uno espera a que la gente conozca de tu país y sepa de tu país, Colombia, pero dime si tú conoces de Corea del Sur, ¿sabes? Como que uno también tiene un desconocimiento de esos países y uno espera que de nuestro país se quite ese estigma y se sepan más cosas. Entonces, Bueno, otra que pues salió por ahí es que si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Básicamente es lo mismo del anterior, como de que él estaría feliz por su patria. O sea, murió triste. ajá, Claro, sí. o sea, pues tú Porque dices, pues es que lo que él quería era como que todos estuvieran unidos en armonía, pero realmente pues miremos en qué están. o sea, miramos de que en punto, digamos, en todo este lapso se crearon pues lo que ahí van como los inicios de los partidos políticos que hoy se conocen como liberal y conservador, que en ese entonces tenían más pues, como nombres distintos, pero de la misma coladera. Entonces pues tú dices, con tal de que se volviera a unir como en esas ideas, pues él digo, pues si es un sacrificio, yo estoy dispuesto a hacerlo. Esperamos que este podcast pues haya sido como un poco educativo para ustedes y que hayan aprendido algo. Sí, esperamos que sea algo de también entretenimiento, mientras lavan la loza, mientras barren, mientras hacen oficio. También saber un poquito más allá de lo que nos dice el profe en clase, sino también buscar también la opinión de uno sobre los temas. Exactamente. No se queden con lo que les dicen, sino daré más. Claro, y que pues o sea, nosotros no les hemos contado, digamos, con las fechas exactas o así, pero pues es como hacer un recorrido breve por la vida de Simón Bolívar y llevando a la reflexión, tomando en cuenta lo que es Colombia hoy en día. Listo, gracias por escuchar. Gracias.